Vamos a dar la bienvenida a Ana Beriain. Ella es la presidenta de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra. Adelante. Egunon, buenos días a todos. La verdad es que es un placer poder hablar de algo tan agradable como es el futuro más inmediato, ¿no? De algo positivo después de tantos meses tan duros y con tantas restricciones en nuestro sector. Y bueno, para nosotros la gastronomía siempre ha sido uno de los productos más importantes turísticos de Navarra. Para nosotros la gastronomía es y puede ser un eje, como bien decías, un eje importante que desarrolle la sostenibilidad no solo en el turismo, sino en la cultura, en la sociedad, en el medio ambiente y en la economía de Navarra. Creemos firmemente en ello. Sabemos que la gastronomía sostenible es el futuro más inmediato. Como bien has dicho, llevamos muchos años trabajando en la sostenibilidad, pero para nosotros el objetivo más importante en este momento es generar y trabajar el turismo de nivel, el turismo de calidad. Y además y sobre todo establecer puentes de unión que nos permita trabajar con el sector primario y con la industria agroalimentaria. Este evento no es solo un evento, un congreso, ¿no? Un evento de ponencias, donde además, como bien has dicho, vamos a tener ponencias de los chefs navarros que en este momento tienen más renombre y que, bueno, no están todos representados, pero tenemos una parte de ellos muy importante y además nos van a ilustrar con todo lo que están haciendo y todo lo que están trabajando, porque la gastronomía de Navarra es muy, muy rica, no solo por la profesionalidad de nuestros chefs, sino además, lógicamente, por la despensa que tiene Navarra. No solo vamos a tener estas ponencias, como digo, sino que además va a haber comunicación y trabajo entre estos ponentes. Además, este evento es importante porque en los talleres que se van a desarrollar a la tarde va a haber interrelación también con los participantes, con los hosteleros que van a ir a estas ponencias. Por tanto, creemos que esto va a ser un punto de partida para trabajar en la modernización de la gastronomía sostenible que llevamos trabajando o de la cual llevamos desarrollando hasta ahora. Va a ser un punto de inflexión, o eso es lo que queremos. Además, hay un tema muy importante, que es que no solo va a haber este evento, no solo nos vamos a concretar en este evento, sino que además vamos a dar cursos de formación el resto del año desde la asociación. Entonces, creemos que va a ser importante para cambiar esta forma de trabajar en la hostelería y para dar un salto hacia adelante. Y bueno, sin más, quiero animar a todos los hosteleros de Navarra para que vengan, para que participen, porque además es algo importante. Como he dicho, va a haber además talleres, va a haber degustación y va a haber una relación total con los ponentes, no solo entre ellos, como ya hemos dicho, sino además con los que van a participar. Queremos agradecer desde la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, a Navarra Televisión, al Ayuntamiento de Pamplona, al Gobierno de Navarra y a Reino Gourmet por su apoyo, una vez más, a uno de nuestros principales eventos. Y, desde luego, pues agradecer a nuestras chefs y a nuestros chefs y a los chefs que han venido de diferentes partes de España y que están aquí con nosotros y que además nos van a ilustrar y nos van a ayudar a arrancar, como digo, desde este punto de partida. Y agradecer, por supuesto, a los chefs y a las chefs que están en Dinamarca y en otros puntos de Europa. Y bueno, nada más, no quiero hablar nada más y espero que a partir de ahora, pues eso, que aprovechemos, que podamos disfrutar todos de nuestra gastronomía y que sea mucho más sostenible en el futuro. Muchas gracias.